Hola a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de nuestro curso de .NET Core y en esta ocasión vamos a analizar el enrutamiento en ASP.NET Core en la parte de modelo vista controlador. Digamos que hay dos técnicas de enrutamiento principales en ASP.NET Core y por un lado tenemos el enrutamiento convencional o el habitual y por otro lado tenemos el enrutamiento con atributos. Voy lanzando la aplicación para que veamos unos ejemplos que se ven mejor con el navegador, ¿no? Ya sabemos que cuando en el modelo vista controlador, cuando una solicitud llega al navegador, cuando una solicitud más bien es hecha por un navegador y llega a nuestra aplicación, pues es el controlador en el patrón de, valga la redundancia, en el patrón de diseño modelo vista controlador el que maneja la solicitud HTTP entrante y responde a la acción del usuario. Tal que, si hacemos así, home details, pues está yendo al controlador home al método details para mostrar unos datos, ¿no? Con esto ya podemos entender cómo funciona, aunque ahora lo vamos a desgranar, cómo funciona esta parte, ¿no? El enrutamiento convencional. Si ahora cambiamos, por ejemplo, si quisiéramos que llegara con un parámetro adicional, pues lo haríamos de la siguiente manera, de esta manera. Voy a mostrarlo con un ejemplo y ahora os cuento lo que reemplaza cada parámetro, ¿no? Que lo vamos a ver más rápido, ¿no? Estamos en el controlador, dentro del método details, un parámetro que acabamos de añadir en vez de tener el hardcodeado esto. Por defecto nos iba a la página index, al método index del controlador. Si le especificamos que vaya a controlador home, método details, ya estáis viendo más o menos cómo va a ir la nomenclatura, ¿no? Cuando se emite una solicitud a home detail, pues esta URL se la asigna al método de acción detail, ¿no? La primera parte de la URL, la parte home, identificamos al controlador. Con la segunda parte identificamos al método. Si ponemos aquí index, pues es la página que teníamos por defecto. Si ponemos details y ponemos un numerito, pues nos va a dar los datos de nuestro amigo 1. Si ponemos el numerito 2, pues nos va a dar los datos de nuestro amigo 2, ¿no? De tal forma que ya estáis viendo que el primer parámetro, el home, es para identificar el controlador, el segundo para identificar el método dentro del controlador y el tercero para identificar los parámetros, el parámetro. Si hay más parámetros, pues habría que poner barra lo que sea. En este caso no tenemos más parámetros, ¿no? Si queremos, por ejemplo, que nos devuelva, ya lo hemos visto antes, ¿no? Si quisiéramos que nos devolviera sin parámetros, pues sería así, ¿vale? Sería así, y la petición pues es la que hemos venido haciendo durante todo este curso, ¿no? Durante los ejemplos anteriores, que no estábamos especificando. Error de compilación ahora, vale, normal. Decía que cuando se emite una solicitud al controlador, pues la URL asigna al método de acción details, en este caso a la clase homeController. En la clase homeController buscamos el método details y el valor 1 de la URL que hemos puesto anteriormente, pues se asignaba al parámetro ID. Básicamente esto es lo que hacía la aplicación anterior. Ahora hemos quitado lo que hacía la configuración que teníamos anteriormente con el método details con un parámetro. Si lo volvemos a poner sin parámetros, pues no nos lo solicita. Básicamente es el enrutamiento que trae por defecto la aplicación. Ya habéis visto en vídeos anteriores que no hemos hecho absolutamente nada para especificar esta ruta, ¿no? Bueno, no hemos hecho nada aparte de poner en el startup esto, ¿no? Que le estamos diciendo que use por defecto, que use el enrutamiento por defecto de las aplicaciones ASP.NET Core, ¿no? Si quitamos esto y lanzamos la aplicación, vais a ver que el home index no nos lo muestra. O sea que
Este es el enrutamiento por defecto. Podríamos, si no nos gusta esta manera de enrutar, o la que trae por defecto el modelo vista controlador, o queremos hacerlo más personalizado, lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Habéis visto que hemos comentado esta línea y ahora el home detail no existe, da un 404, no lo encuentra, ¿no? Simplemente al comentar esta línea. Si queremos definir nuestras propias rutas o unas plantillas de ruta, bueno, lo podemos hacer también, ¿no? Tenemos que hacerlo aquí. Yo normalmente las que vienen por defecto, pues con esas, vamos, me he ido bien, ¿no? Pero se puede, ¿no? Si de esta manera. Vamos a poner aquí el código. Vale, una vez escrito el código, pues si ahora lanzamos la aplicación, bueno, básicamente le estamos diciendo que la ruta del controlador home, bueno, que vaya al controlador home, al método index, y que permita o no parámetros, ¿no? El método index que tenemos aquí en el home controller, pues no le tiene especificado parámetros. De esta manera, si lanzamos la aplicación ahora, pues nos debería mostrar igualmente está compilando, nos debería mostrar igualmente bueno, el listado de amigos, aunque no le hayamos especificado el parámetro, porque le estamos diciendo que el parámetro, en este caso ID, es opcional. Vamos a ver si es cierto o no. Aquí estáis viendo que bueno, no le hemos especificado el parámetro a la vista index y nos lo sigue mostrando exactamente igual. Esto es porque hemos especificado esto aquí, de esta manera. Si aquí le decimos que es obligatorio el parámetro y lanzamos la aplicación, pues va a reventar, porque no tenemos ninguna sobrecarga dentro del controlador para el método index que no acepte parámetros. O sea, que funcione sin parámetros. Vamos a ver el error por pantalla. Bueno, básicamente nos dice que no lo encuentra. Esta es, si hacemos esto, si metemos aquí el parámetro ID, aunque no lo estemos utilizando para absolutamente nada, pues no lo debe mostrar. No lo debe mostrar. Y bueno, como os digo, pues esta es una manera en la clase Startup del método configure, pues de mostrar de poner las rutas como a nosotros nos venga en gana. Bueno, como veis, si forzamos el parámetro en la URL, después de poner aquí que es obligatorio y de especificarlo en el home controller, aunque aquí luego no se haga nada con él, pues nos muestra la página, o sea, la vista index con los datos que estaba mostrando inicialmente. Esto si queremos tener un mayor control sobre las rutas y no nos vale las que trae por defecto. A mí, como por el momento me están funcionando bien así, pues esto no lo he usado, pero que sepáis que existe y que bueno, que se puede utilizar. Y bueno, luego tenemos, este es el enrutamiento, digamos, convencional. Luego tenemos el enrutamiento con atributos, que es el que vamos a ver ahora mismo. Bueno, en cuanto al enrutamiento con atributos, como os decía, pues lo vamos a ver ahora mismo. Y bueno, si dejamos el código de la clase Startup del método configure, comentamos este método que teníamos aquí preparado, digamos, con nuestras rutas personalizadas en el propio método configure. Comentamos también las rutas por defecto que nos pondría el modelo vista controlador, y ponemos este método aquí y nos vamos luego al controlador y especificamos las rutas. Pues esta es la especificación de rutas por atributo, ¿no? Especificarlas en la propia clase del controlador. Aquí en este caso le estamos diciendo en el controlador que el método index acepte, bueno, cuando el navegador escriba en home vaya al método index, que cuando escriba en home index vaya al método index también. Si lanzamos ahora el navegador, o sea, si lanzamos ahora la aplicación, va a tener el mismo efecto de funcionar igual que con las rutas que no tenemos puestas vía atributos, ¿no? Es otra manera de especificar las rutas
Yo en las aplicaciones que he hecho, en algunas APIs que he tenido que implementar con modelo vista controlador, lo estoy haciendo de esta manera, ¿no? Veis que si ponemos aquí ahora Home, sin details y sin nada, pues bueno, me he puesto por defecto el Details. Si ponemos Home, tal que así, pues nos va a esta sobrecarga, digamos. Si ponemos Home Index, pues acepta esta ruta. Bueno, es otra manera de hacerlo, ¿no? Esto es para un método que no tiene parámetros, y para el método que sí tiene parámetros, que como Home Details, pues se especifica aquí que la ruta tiene que ser esta, y aquí hemos añadido que el parámetro sea opcional o no. Y bueno, he modificado aquí el código para no hacer una sobrecarga, y de esta forma le estamos diciendo que si, con esta sintaxis le estamos diciendo que si es nulo, forzamos a que busque los detalles de nuestro amigo 1, y si no es nulo, pues nos va a buscar el que pase por parámetro. Bueno, sabéis que el tipo de datos sin digamos cerrar interrogación, pues nos permite la peculiaridad de que permita los valores nulos, ¿no? Supongo que si habéis seguido los vídeos básicos del otro curso del canal, esto lo habréis visto. El caso es que, bueno, si ahora vamos aquí al navegador, al método Home Details, y no le especificamos ningún parámetro, pues nos devuelve los datos del amigo 1. Si le especificamos un parámetro y le decimos que el amigo es el 1, pues nos carga los mismos datos. Si le especificamos un parámetro y le decimos que el amigo es el 2, pues nos carga los del 2. Y si le especificamos un parámetro y le decimos que es el 3, pues nos carga los datos del 3, que son los 3 amigos que tenemos definidos en nuestra clase mock. Bueno, pues esta es la otra manera de especificar la ruta, ¿no? Lo podéis hacer desde el método, desde la clase Startup, dejando las rutas por defecto, que es la manera más cómoda, o podéis poner aquí en el método configure de la clase Startup las vuestras rutas, o podéis hacerlo como este último ejemplo en el propio controlador, pues diciéndole pues qué rutas acepta cada método. También se podría poner digamos a nivel de clase esto, para que todos acepten esta ruta. Bueno, lo podríamos hacer de varias maneras. Yo en las aplicaciones que he ido haciendo, para tener un mayor control o tenerlo un poco todo más detallado, lo pongo en la cabecera de cada método, en el caso de hacerlo así. Si lo hago con las rutas por defecto, que es lo más cómodo, pues simplemente con dejar esta línea así y estas no añadirlas, pues ya lo tendremos con las rutas por defecto. Así que nada, como resumen, pues quedaros que con el enrutamiento con atributos, las rutas pues se colocan pues en los métodos que la van a usar. Y bueno, una ventaja pues que ofrecen un poco más de flexibilidad que las rutas convencionales, ¿no? El enrutamiento con atributos, este último que acabamos de ver. Bueno, es percepciones, ¿no? Cada uno que lo haga como lo resulte más cómodo, ¿no? Ya conociendo las maneras de hacerlo, pues cada uno que lo haga como quiera. Bueno, el enrutamiento con rutas convencionales pues se utiliza sobre todo en páginas que sirven HTML, ¿no? Y rutas de atributos para controladores que sirven las API REST, en fin, que cada uno lo haga como más le guste, ¿no? El resultado final, si están bien configurados las peticiones, ya sea en la clase Startup del método configure o sea en el propio controlador, el resultado final es que va a funcionar, se haga de una manera o de otra, la configuración de la ruta. Ya vosotros conocéis las dos maneras, pues vosotros elegís. Y nada más que contaros en este vídeo, es lo de siempre ahora, ¿no? Lo que cuento al final, que si os es de utilidad, pues compartirlo con vuestros amigos, y bueno, pues si dais like y lo promocionáis en vuestras redes sociales, pues me vendrá bien. Nada más que contaros. Seguiremos subiendo contenido gratuito para que vayáis aprendiendo. Bye bye. Hasta luego, chicos.